Muy buenas noches para todos. Vamos a dar unos 2, 3 minutos porque todavía hay personas que se están conectando a la actividad. Entonces les pedimos un poco de paciencia mientras los esperamos 2 minuticos más. Muchas gracias. Muy buenas noches, cordial saludo para todos. Laboratorios Legrand agradece su participación en el evento Residente Educa Residente, actividad avalada por la Asociación Colombiana de Medicina Física y Rehabilitación, en donde tendremos la participación de las 6 escuelas de esta especialidad del país. Antes de comenzar, y con el objetivo de buscar una experiencia digital exitosa, los invitamos para que cierren otras aplicaciones que tengan en su computador para evitar posibles interrupciones. Preferiblemente les recomendamos usar el navegador de Chrome y solicitamos amablemente apagar sus cámaras de video y silenciar sus micrófonos para evitar interrupciones. Tengan en cuenta también que al costado derecho de su pantalla encontrarán el chat en donde podrán enviar sus preguntas, las cuales serán resueltas al final de la presentación. Esta noche nos acompaña la doctora Carol Tatiana Rincón Díaz. Ella es médica general de la Universidad de Boyacá. Actualmente cursa el tercer año de su residencia en Medicina Física y Rehabilitación en la Universidad El Bosque y hoy nos va a dictar la conferencia Mapeo para Espinal. Antes de la intervención de la doctora Tatiana Rincón, les invitamos para que vean los siguientes videos promocionales. Muchas gracias y una feliz noche. Buenas noches a todos. Les doy gracias por estar aquí en nuestro programa Residente Educa Residente de Laboratorios Legrand. La idea es compartir conocimiento entre las diferentes facultades de medicina, con pasión, con humildad y sin egos.
Al contrario, es estar más unidos como médicos, en especial en estos tiempos, y qué mejor que la génesis de la especialidad, la residencia. Laboratorios Legrand y su línea de analgesia tienen el gusto de trabajar esta noche con ustedes y así poder contribuir nuestro granito de arena al paciente Educa Residente. Junto con la Asociación Colombiana de Medicina Física y Rehabilitación, que gracias a ellos tenemos este espacio y que es de gran ayuda con la convocatoria. Hoy tenemos el gusto de escuchar como ponente a la doctora Tatiana Rincón con su charla llamada Mapeo Paraspinal. Bienvenida, doctora. Y recuerde que mañana el ponente puede ser cualquiera de ustedes. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien en esta noche fría y lluviosa. Quiero agradecer a la asociación que por medio de Legrand crearon este bonito evento de residentes donde cada vez nos acercamos más en estos tiempos difíciles de COVID. Mi nombre es Tatiana Rincón, como ya me presentaron, residente de tercer año de psiquiatría. Voy a compartir la pantalla. Listo. Bueno, espero estén viendo la pantalla. Entonces, el tema de esta noche es mapeo paraspinal. Quiero empezar diciendo que mapeo paraspinal pues es igual a radiculopatía, nos va a ayudar mucho en este diagnóstico. La radiculopatía lumbar, por lo importante que es, pues nos genera bastante preocupación, más frecuentemente o comúnmente en la medicina electrodiagnóstica. Como resultado, nosotros los fisiatras realizamos electromiografía con aguja de los músculos paraespinales con frecuencia, tal vez incluso todos los días realizamos electromiografía paraespinal. Y teniendo en cuenta que pues numerosas enfermedades que van desde la polineuropatía, la miopatía, se caracterizan por la presencia o ausencia de estos hallazgos a nivel de los músculos paraespinales, pues es muy importante y es una ayuda adicional que tenemos con nuestro electrodiagnóstico. Actualmente o cada vez hay más avances, tenemos avances recientes en el conocimiento de los músculos paraespinales y esto nos permite a nosotros obtener datos que son sensibles, que pueden ser específicos, cuantificables y sobre todo reproducibles sobre la enfermedad, sobre la y pues, a través de este examen. Entonces, esta es nuestra tabla de contenido. Vamos a hablar inicialmente como de los usos, los cuales pues están indicados en la electromiografía paraespinal, algo de la base científica para el mapeo paraespinal. Vamos a hablar en detalle sobre la técnica de mapeo paraespinal y pues posteriormente pues la clínica y la práctica. Entonces quiero empezar diciendo en cuanto a la anatomía de los músculos paraespinales, que los músculos paraespinales lumbares pues van a ser parte de un sistema más grande, biomecánico, que va a incluir tanto los músculos abdominales del core y su unión fibrosa que va a ir pues a la columna a través de la fascia dorsolumbar. Entonces, esta red de músculos va a ser responsable de generar los movimientos de la columna mientras mantiene su estabilidad. Estos músculos van a ser entonces importantes porque van a mantener la postura y adicionalmente nos van a proteger de la flexión excesiva, porque a veces pues los movimientos, como ya sabemos, nos ponen en peligro en la integridad en cuanto a los discos intervertebrales y los ligamentos. Entonces, estos músculos paraespinales se van a dividir en dos grupos, el grupo muscular paramedial profundo, transespinal, donde va a estar conformado por el multífido, los intertransversales y los interespinales y los aductores cortos. Este grupo es muy importante porque está el multífido, este va a ser el músculo
estrella, por decirlo así, del mapeo paraespinal. Este es el más medial, como podemos verlo en esta imagen de resonancia magnética con corte transverso. De los principales, este músculo pues va a ser de pronto el más grande, el más importante, se va a extender por toda la unión lumbosacra y pues se cree que este va a ser el principal estabilizador posterior de la columna vertebral. En el otro grupo, pues van a estar los músculos erectores espinales. Estos van a ser más superficiales y laterales, entonces vamos a encontrar en longísimos y el iliocostalis. Entonces, así van a estar conformados. Una parte muy importante es conocer la inervación de estos músculos. Como sabemos, pues van a estar dados por las ramas dorsales. Estas ramas dorsales a su vez se van a dividir en la rama lateral, en la rama intermedia y en la rama medial. Entonces, como vemos acá en esta imagen, cada rama va a inervar cada músculo. Entonces, como importante, pues va a estar nuestro músculo multífido, va a estar inervado por la rama medial. Como podemos ver en esta imagen, la rama medial se va a curvar pues alrededor de como la raíz, como el proceso articular superior de cada vértebra y va a pasar por los procesos mamilares accesorios a la lámina vertebral. Bueno, esta imagen no es tan linda. Y en ese punto se va a ramificar y va a empezar a suministrar toda la inervación de los músculos mencionados anteriormente. Y adicionalmente va a inervar pues la articulación cigoapofisiaria, que pues va a ser muy importante. Entonces esa rama medial en ese punto va a estar fuertemente adherida por dos puntos. El primer punto pues va a ser a nivel de esa raíz de la articulación cigoapofisiaria por medio del ligamento intertransverso, va a estar adherida al hueso, y el otro punto va a ser por medio del ligamento mamiloaccesorio. Ahí también se va a unir al hueso. Ahí es muy importante porque pueden haber osificaciones de este ligamento que más adelante vamos a ver por qué va a ser tan importante para nosotros. Entonces, adicionalmente a eso que les acabo de decir, puede haber un daño directo en el nervio producido directamente por las cirugías de neurocirugía. Entonces, en el momento en que ellos hacen las inserciones de los tornillos pediculares, que las hacen a través de, pues, de esos procesos mamilares, pueden llegar a lesionar directamente el nervio, la raíz nerviosa a nivel cefálico en esa porción, y pues nos va a causar una lesión nerviosa. Posteriormente va a haber atrofia a nivel de este músculo multífido y pues va a afectarse en adelante pues toda la cefálica que tenemos en cuanto a la inervación de la rama medial. Entonces es muy importante, por eso pues me detuve a hablar acá en la parte de inervación. Bueno, entonces, en cuanto al uso de la electromiografía paraespinal en los trastornos lumbares, vamos a tener que los músculos paraespinales pues van a ser una parte muy importante, muy crítica del examen electrodiagnóstico porque pues nos van a brindar el diagnóstico de radiculopatía lumbar. El daño de estos músculos, pues de los músculos paraespinales, ha sido probado o ha sido demostrado a través de estudios imagenológicos como la resonancia nuclear magnética y la biopsia después de el diagnóstico de hernia discal. Entonces, esto ha sido probado posteriormente. Y los hallazgos de los músculos paraespinales, pues se ha definido en teoría que se pierde una sensibilidad a nivel de esa posibilidad diagnóstica. Entonces, es la parte importante que quería comentarles. A menudo, pues, esas anormalidades paraespinales van a ser los únicos hallazgos en la radiculopatía clínicamente importante en los pacientes que se va a manifestar, y aparte de darnos este diagnóstico, también es muy importante porque adicionalmente nos va a dar el diagnóstico diferencial. Entonces, esta electromiografía paraespinal, pues vamos a saber ampliamente que a nivel de
a nivel de las anormalidades como la polineuropatía, la plexopatía, la mononeuropatía focal, pues van a estar normales, como vemos acá en esta parte en la diapositiva. Entonces, esto nos ayuda mucho a ubicarnos etiológicamente. Entonces, la electromiografía paraespinal va a poder ser de pronto o no va a ser muy específica o 100% específica o sensible a las causas de la columna vertebral de las patologías, ya que se tiene que, en teoría, si los pacientes presentan dolor lumbar, pues estos pueden ser causados o puede ser después de una lesión. Digamos que el paciente empieza con la clínica de la, por ejemplo, la radiculopatía, y hacemos el estudio electrodiagnóstico, la electromiografía en extremidades y en músculos paraespinales. Pero puede que esté normal. ¿Por qué? Porque hicimos el estudio de pronto en un momento muy temprano del cuadro clínico. Entonces no va a haber degeneración valeriana, puede no haber compromiso de los músculos paraespinales y el estudio electrodiagnóstico pues va a ser normal. Hay que tenerlo muy en cuenta, se ve mucho en la clínica. Johnson y Melvin, estos autores plantean una hipótesis sin datos que ellos consideran que, en contraste a lo que acabo de decir, pues los músculos paraespinales se van a normalizar mucho antes que en su proceso o en su cronología de enfermedad, mucho antes que las extremidades empiecen a tener hallazgos anormales en la electromiografía. Entonces, también, además, se puede ver en la clínica estos hallazgos. Entonces, estos estudios van a sugerir que la ausencia de los hallazgos paraespinales, pues no se van a relacionar con la edad de una lesión en personas que todavía tienen dolor, y pues, teniendo en cuenta esto, digamos que es lo que se ha estudiado, es lo que se sabe, pero no hay estudios adicionales que conozcamos cómo se comporta la radiculopatía a través del tiempo. No sabemos puntualmente cómo se comporta, pero pues es lo que se ha visto en los estudios de casos. La electromiografía paraespinal, entonces, se ha estudiado en la hernia de disco. Hay un estudio muy importante en Oxon, donde él hace o recalcula todos los datos. Es un estudio antiguo, pero muy bien hecho, lo definen. Él hace un estudio con 163 pacientes y él estudia como los datos clínicos, los datos mielográficos y los datos quirúrgicos. Y además hace una electromiografía paraespinal codificada, lo que quiere decir que hace una técnica específica en el mapeo paraespinal en cada uno de los pacientes. Noxon empezó a declarar, o él declaró que la electromiografía encontró el 86% de las hernias de disco que fueron comprobadas posteriormente quirúrgicamente. Y por ejemplo tenía pues hallazgos en los músculos paraespinales de manera anormal. Igual los autores Johnson y Melvin, ellos dicen que los paraespinales van a ser sensibles en 70% de las radiculopatías, con un 30% de radiculopatías que van a afectar solo los músculos paraespinales. Pero estos autores hicieron un estudio, digamos que poco minucioso, no proporcionaron datos específicos, y por lo tanto pues estos porcentajes no pueden generalizarse pues en nuestra teoría de músculos paraespinales. Otra parte muy importante son los trastornos lumbares altos. Esto es una subcategoría muy importante, es poco frecuente. Ellos no van a tener como tal la implicación clásica clínica de los pacientes, no va a haber una irradiación por debajo de la rodilla, la presentación clínica va a ser diferente. Además, el examen neurológico y la resonancia magnética pues pueden que no sean o van a ser poco sensibles. Y aparte, la dificultad en los trastornos lumbares altos es que, aparte de los músculos paraespinales, solo el músculo iliotórax va a estar inervado por la raíz L2, L3. Entonces, esto dificulta totalmente hacer la electromiografía porque no vamos a tener muchas opciones al momento de evaluar. Entonces, Sol y sus colegas hicieron una evaluación retrospectiva donde trataron de ver la sensibilidad del electrodiagnóstico en estas lesiones, pero pues los resultados fueron muy pobres.
Y la electromiografía en la estenosis espinal, pues lo que se ha encontrado, lo que se dice, es que pues va a tener hallazgos variables eh, dentro de la patología de lo que se sospecha. Digamos que los hallazgos en la electromiografía van a ser difusos. Y en cuanto a la espondilolisis, en personas jóvenes, más típicamente, pues va a causar dolor óseo, un dolor intenso, y esto va a estar relacionado con respecto al defecto de la pars interarticularis. Se cree muy pobremente que con esta entidad vayan a haber hallazgos de la electromiografía paraespinal, pero cuando sucede la espondilolistesis, que pues ya va a ser el deslizamiento, esto va a causar como una elongación o un daño a nivel de la rama primaria posterior, y pues puede estar comprometida por compresión. Pero pues estos hallazgos a menudo no van a indicar como tal la severidad sí, en la parte clínica de estos pacientes, y cuando se haya este diagnóstico, pues la indicación va a ser quirúrgica. Entonces, para el mapeo paraespinal no hay muchas investigaciones aparte de la adicionales en la patología de espondilolistesis, y simplemente se confirman, o lo que se encuentra en teoría es que los músculos paraespinales pues van a estar comprometidos al igual que los músculos de las extremidades. Entonces, como ya habíamos hablado, por parte de la neurocirugía, en las intervenciones de neurocirugía, de la cirugía, ya conocemos que si un paciente está intervenido quirúrgicamente, pues van a haber alteraciones a nivel de los músculos paraespinales. Por lo tanto, muchos psiquiatras pues no se van a molestar en probar los paraespinales en personas que tienen estos antecedentes quirúrgicos. No se ha estudiado muy bien el alcance de los hallazgos de los músculos paraespinales después de varias técnicas quirúrgicas y más las actuales o modernas. No conocemos cuál es el efecto específico, pero como anécdota tenemos que la punción lumbar va a ser o nos van a causar hallazgos paraespinales después de la punción, pero estos van a ser transitorios. Aparte de Donofrio, un autor, él hizo un estudio retrospectivamente de los quistes sinoviales espinales sintomáticos, hizo los estudios de electromiografía, y él también descubrió que los pacientes presentaban anormalidad a nivel de los músculos paraespinales. Hay una entidad muy importante que se llama el síndrome de columna doblada. Este es un síndrome de reemplazo graso, más no atrofia de los músculos paraespinales, que se cree que va a estar relacionado con una miopatía paraespinal focal, y esta va a ser notable o la vamos a identificar en los pacientes porque pues en el momento de hacer la electromiografía, la inserción, la actividad de inserción va a estar severamente disminuida. Esta patología lo que vamos a ver es que ellos tienen una fatiga constante con la deambulación y pueden imitar como tal una estenosis espinal. Entonces, sospecharlo muy importante en esta clínica y en estos hallazgos electrofisiológicos. Hay una entidad muy importante de la cual les quiero hablar que pues es poco conocida o poco establecida, pero muy interesante, que se llama el síndrome de atrapamiento aparente de la rama primaria posterior. Entonces, como vemos en esta imagen, primero les quiero mostrar la anatomía que hablábamos anteriormente. Como ya sabemos, se describe las tres ramas que se originan del ramo primario dorsal, la medial, intermedia y lateral. La rama medial, como podemos ver en la imagen, va a continuar caudalmente en su salida, en su trayecto. Y en esa misma dirección va a pasar acostada lateral o entre la articulación ciguapofisiaria y el proceso transverso. Entonces, en medio de estos dos va a haber una unión, entre estas dos, y ahí va a pasar el nervio, y encima va a pasar una capa de tejido conectivo. Entonces, eso es lo que se va a conocer pues como inicialmente la primera unión hacia el hueso. Y posteriormente, frente a la articulación ciguapofisiaria, más adelante, la rama se va a cruzar medialmente a través de la ranura
de una ranura que va a haber, que va a ser de la apófisis transversa. Entonces, en esta segunda imagen podemos ver cómo esta es la apófisis accesoria y cómo la otra es la apófisis que viene del proceso transverso, y cuando pasa el nervio por ese punto va a haber un ligamento muy importante que se va a llamar el ligamento mamilo accesorio. Entonces, de pronto acá en esta diapositiva la vamos a poder ver mejor en este punto, en esta imagen. Y lo importante en esta parte es que este ligamento se va a calcificar. Entonces, esto se va a encontrar calcificado más o menos o aproximadamente en un 10% de la región lumbar, lo cual puede conducir pues a un atrapamiento del nervio y pues va a originar dolor lumbar y toda la clínica que ya conocemos. Esa calcificación, esa osificación de ese ligamento pues es más común a nivel del nivel L5 en un 20%, seguido del L4 que va a ser un 10% y en el L3 que va a ser un 4%. Entonces, ya pasando a hablar de los trastornos a nivel de la columna cervical, tenemos, o como ya sabemos, las vértebras cervicales pues son pequeñas, estas van a permitir una gran movilidad del cuello y de hecho pues la columna o el segmento de la columna cervical va a ser la unidad más móvil de la columna vertebral. En contraste tenemos las vértebras torácicas, estas van a ser más robustas, y su particularidad va a ser que estas van a estar articuladas a nivel pues de las costillas. Esto le va a conferir en este nivel muy poco movimiento, por lo cual esta va a ser la razón por la cual es poco probable que a este nivel sucedan hernias discales. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta y de esta forma la literatura en cuanto a la electromiografía con aguja en los trastornos de la columna a nivel torácico pues van a ser muy poco frecuentes, muy poco estudiadas, y aunque el síndrome de radiculopatía torácica se entiende muy bien, se conoce en teoría, pues la presencia de hernias a nivel torácico pues no lo va a hacer. Los pacientes pues usualmente si las presentan van a estar asintomáticos o el dolor sí, asintomáticos sin dolor torácico, y junto a la falta de músculos, como sucede a diferencia de los otros niveles, pues no vamos a poder estudiarlos muy bien, no vamos a poder evaluar la patología, no vamos a poder hacer una correlación o una comparación de la clínica junto con los hallazgos imagenológicos, junto con los hallazgos de electrodiagnóstico. Entonces, por esta razón es muy difícil. El mapeo paraespinal lo que ha tratado es investigar esta área, pero pues los datos son muy limitados por lo anteriormente mencionado, y en general pues los discos sintomáticos van a causar o sea, las hernias discales que causan mielopatía pues van a ser anormales a nivel de el nivel torácico. Entonces, a nivel de esto, pues los hallazgos electromiográficos van a ser consecuentemente al nivel de la lesión de la columna. Y esto es muy concordante con las disecciones de Bo-Hudson. Él analizó todo esto a nivel de la columna vertebral y él demostró que el multífido torácico pues es mucho más oblicuo que el multífido lumbar, y por eso podemos tener como un hallazgo de correlación del nivel de la lesión con el nivel de los hallazgos electromiográficos. Y las radiculopatías cervicales son más comunes, como sabemos, aunque dentro del grupo son muy poco comunes. La literatura dice que el uso de electromiografía con aguja en las radiculopatías cervicales pues también es muy escasa, y algunos afirman que alrededor del 25% de los pacientes con radiculopatías no van a tener hallazgos cervicales, pero ellos tampoco indican cómo hacer la exploración o una técnica definida a este nivel. Y en contraste, hay un trabajo de Lauder que él sugiere que la radiculopatía paraespinal sin paraespinales, sin hacer este examen adicional, pasará por alto un número muy significativo de casos de radiculopatía. Entonces, la anatomía en este punto, comparando estos dos, pues va a ser muy diferente de la región lumbar a la región cervical, ya que en la región cervical estos músculos
el músculo multífido sobre todo, pues va a tener muchos fascículos, lo llaman como multipenados, y van a atravesar hacia abajo de 7 o más niveles óseos. Y además, en este punto, a nivel cervical, pues va a estar el músculo trapecio, el músculo esplenio, y esto pues va a dificultar todo. Entonces, se han tratado de explorar o hacer varias técnicas a nivel cervical, pero ninguna ha sido validada. Aparte que la dificultad de exploración a nivel cervical va a estar dada porque los pacientes no van a colaborar por la contracción voluntaria, pero en este punto quiero enseñarles una técnica que me enseñaron, que se conoce como la técnica del doctor Mazasa y el doctor Álvarez. Ellos lo que intentan o ellos se basan en la teoría de la ley de Sherrington. Esta teoría habla sobre la inervación recíproca. Entonces, en este punto de la ley, lo que habla es que cuando un músculo se contrae, esa misma acción nerviosa lo que va a tratar de hacer es, por esa misma vía, va a hacer una estimulación simultánea a los músculos antagonistas y los van a inhibir. Entonces, en esta maniobra lo que va a tratar para poder explorar adecuadamente los músculos cervicales es que el paciente haga una flexión contra presión de la cabeza, del cuello, y en ese momento pues se van a contraer los músculos flexores y se van a relajar o inhibir los músculos erectores de la columna, y en este momento podemos valorar muy bien el silencio eléctrico. Entonces, para quien no la conocía, si lo intenta, le va a gustar muchísimo porque facilita mucho las cosas en este punto. Entonces, esta ley, pues adicionalmente también se conoce como el fenómeno de complementariedad. Entonces, como lo sabemos, de distensión, tensión, y pues va a ser como una teoría fisiológica. Bueno, seguimos entonces con los trastornos cervicales. Esta parte de técnica de seguridad la nombran en la Sociedad Americana Neuromuscular y de Medicina Electrodiagnóstica. Ellos lo que quieren es hacer una técnica muy segura, globalizarla. Nos recomiendan que lo que tenemos que hacer es que hagamos la palpación de los niveles C5, C7 y T2. Y ahí en ese punto se marca y se hace una medición más o menos de 1.5 centímetros hacia lateral. En ese punto lo que se va a hacer es insertar la aguja con un ángulo hacia la línea media y una profundidad como de 60 a 75 grados hasta que se muestre una actividad de inserción o una actividad muscular más o menos en el primer centímetro de avance. Entonces, ahí pues vamos a valorar la actividad de inserción a nivel medial. Después vamos a retirar la aguja y a redirigir, pero caudalmente. Esos otros 60 a 75 grados a nivel cervical, y la vamos a redirigir caudalmente. Nunca ellos recomiendan redirigir la aguja hacia craneal. Es muy importante tener esto en cuenta a nivel cervical, no dirigirla, y porque pues esto en teoría lo que va a suceder es que va a pasar por debajo de la lámina al canal espinal y pues vamos a tener inconvenientes. Entonces, esta es la recomendación a nivel cervical que hace la Asociación Neuromuscular. En cuanto a los trastornos sistémicos, pues vamos a tener que se ha descrito en las enfermedades de la célula del asta anterior, tanto como en la polineuropatía como en los trastornos de la unión neuromuscular, que van a tener hallazgos a nivel de los músculos paraespinales que van a ser característicos. Y los informes, pues rara vez van a darnos resultados o van a especificar técnicas en el manejo que nos van a poder ayudar o van a ser realizadas previamente. Entonces, con respecto a la polineuropatía, como vemos, estos hallazgos de esta enfermedad, aparte o excluyendo que no sea una mononeuritis múltiple, lo que vamos a esperar es que hayan hallazgos homogéneos en la electromiografía en cada uno de los niveles a nivel lumbar. Y las puntuaciones, más adelante les voy a mostrar, van a ser similares en todos los niveles. Entonces vamos a evaluar cada uno de los niveles, L2, L3, L4, L5, van a ser muy homogéneos
Entonces ahí podemos pensar en que es una polineuropatía. A nivel de las estenosis lumbares, pues las puntuaciones van a ser más predominantemente positivas distales y las radiculopatías focales pues van a tener solo hallazgos a nivel del miotoma que estamos esperando encontrar. Entonces, es importante en este punto en el mapeo paraespinal, si tenemos hallazgos paraespinales homogéneos difusos, poder extender el mapeo paraespinal a nivel torácico, porque de este modo, pues vamos a poder evaluar tanto lumbar y torácico. Si se extienden los hallazgos, pues vamos a saber que no era una radiculopatía, sino que vamos a tener en cuenta otras entidades muy importantes si encontramos hallazgos a nivel torácico. Adicionalmente nos hablan de las miopatías inflamatorias. Estas van a tener hallazgos paraespinales, pero hablan que son desproporcionados o severos o muy graves en cuanto a la enervación o la actividad espontánea e inestabilidad de la membrana en el hallazgo, en el momento de la electromiografía. Entonces se cree que las miopatías adquiridas sin los hallazgos paraespinales, pues probablemente no van a nacer de una entidad inflamatoria, sino que pues van a estar de pronto englobadas en otros parámetros etiológicos y más o menos es lo que describen de cada una de las entidades. Pasando entonces a la técnica de electromiografía paraespinal, entonces ya vamos a hablar, como les dije inicialmente, de las bases científicas para el mapeo. Las pruebas en cuanto a la electromiografía de estos músculos pues han sido históricamente muy variadas, controvertidas. Los médicos para evaluar a este nivel pues hacen diferentes ubicaciones, hacen diferentes profundidades, direcciones y lo cual pues nos han generado poca especificidad o poca eficacia en el estudio de este examen. Entonces, después de esto hubo una necesidad científica de hacer pues un desarrollo de técnicas o un protocolo en cuanto a la realización de esta electromiografía paraespinal. Entonces, basados en estudios, inicialmente el doctor Nicolai, él encontró patrones dentro de los músculos y él describió bien cómo estaban conformados. Posteriormente y más recientemente, Bo Hudson y sus colegas proporcionaron una disección más cuantitativa que podemos ver a nivel de esta figura que les estoy mostrando acá. Entonces, él muestra cómo el longísimos tienen segmentos disecables que van a ser específicos y eso pues nos va a favorecer. Entonces, como podemos ver, el músculo iliocostalis, que está de color verde, va a estar inervado, como ya sabemos, de las ramas laterales. Es un músculo que vemos acá en esta imagen. La rama lateral pues lo va a inervar, pero va a continuar hacia la piel. Entonces también va a inervar la piel esta rama lateral. Después, como podemos ver a este nivel, este músculo va a ser muy grande, va a tener una gran sustancia muscular y va a aparecer como una sola masa que va a envolver los demás músculos. Y pues al momento de hacer la disección, o Bo Hudson cuando hizo el estudio, tenía que tener mucho cuidado para hacer la disección cuidadosa. Entonces, en este músculo es muy difícil colocar la aguja, saber que estamos con precisión a nivel del iliocostalis y por lo cual pues no está protocolizado como tal este músculo a nivel del mapeo paraespinal. Entonces, este es el iliocostalis. Después vamos a seguir entonces con el músculo longísimo. Este músculo va a estar de color azul, como podemos ver, y este pues va a aparecer también como una masa grande, pero el problema de este músculo es que lo va a inervar como tal un plexo que va a tener enlaces cruzados, lo que va a dificultar predecir como tal el nivel de afectación si llegamos a estar en la aguja en ese músculo. Entonces, por eso hay que tener una técnica muy específica para poder estar a nivel del músculo multícido, que es el músculo que les comentaba que es nuestro protagonista.
Entonces, el músculo multífido es un músculo pequeño, como podemos ver acá en color rojo. Este se va a desplazar de 2, de 3 o hasta 4 niveles hacia abajo a nivel lumbar, porque es diferente a nivel cervical, y este va a tener su origen, por decirlo así, a nivel del borde inferior del proceso espinoso, y se va a dirigir a través de lateralmente hacia el proceso transverso. Entonces, esos van a ser como las inserciones y orígenes de este nervio. Y por tanto, pues la aguja, cuando vamos a hacer la inserción, lo que vamos a encontrar a ese nivel, cuando hacemos la inserción, es que estamos explorando el nivel superior. Por suerte de nosotros, este músculo multífido pues va a tener segmentos inervados individualmente, y esto es lo que nos va a ayudar como tal a probablemente definir el nivel de la lesión en cada nervio. Entonces, pues vale la pena hablar un poquito más del nervio multífido para poder entenderlo, pero como ya sabemos, acá están las diferentes multífidos, como ya sabemos, pues van a ser distribuidos caudalmente, máximo 4 niveles hacia abajo y transversalmente. Entonces, lo importante como cuando ya iniciamos como a nivel a descender, digamos en el E5, S1, esta parte es muy importante, porque según las disecciones del autor que les mencionaba anteriormente, el multífido en S1 pues se va a originar teóricamente a nivel del proceso espinoso inferior de L5, lo que quiere decir que se va a insertar a nivel de los procesos transversales de S2 y S3. Entonces, pues esto lo que quiere decir es que el nervio se va a insertar sobre el hueso. Ellos hablan que es muy poco probable que esto sea así, pero lo importante o clínicamente aplicable es que la aguja como tal, o va a ser muy difícil llegar a definir que podemos llegar a la aguja ya, o que podemos explorar adecuadamente el músculo a nivel de C1. Entonces, en teoría, en el mapeo paraespinal no podemos llegar a S1. No vamos a encontrar hallazgos. Los estudios han dicho, todos los estudios que han hecho, es que no se han encontrado como tal radiculopatías puramente S1 con solo el hallazgo del mapeo paraespinal. De hecho, nunca se encuentran hallazgos cuando se intenta hallar o encontrar o explorar el músculo S1 con la electromiografía. Entonces, es lo que se conoce para que lo tengan en cuenta. Esta parte, entonces, pues ya quiero hablarles de la técnica, motivo por el cual estamos acá. Entonces, el paciente se va a colocar boca abajo sobre una mesa con una almohada preferiblemente debajo del abdomen. Esto va a facilitar la relajación del paciente, aparte que pues nos va a dar la presentación como tal de las apófisis espinosas. Va a ser un poco más fácil para nosotros poder ubicarnos anatómicamente. Inicialmente lo que vamos a hacer es tratar de palpar los procesos espinosos inferiores, cada uno de ellos. Entonces vamos a tratar de, a través de la piel, de palpar, de ubicarlos, y como vemos acá en esta imagen, pues el primer proceso vamos a numerarlo como 1, después vamos consecutivamente bajando para seguirlos enumerando como 2, 3 y 4. Listo. A nivel ya de la parte del E5, S1, como sabemos, de pronto el proceso espinoso, el E5 es un poco más difícil que los demás porque son un poco más pequeños. Lo que vamos a tratar es de estimar las distancias y poder predecir el lugar. A nivel ya de S1, para ubicarnos anatómicamente, lo que vamos a hacer del E5 S1, lo que vamos a hacer es tratar de palpar las apófisis, las crestas ilíacas posterosuperiores, que son las que están acá dibujadas. Vamos a palparlas y vamos a trazar un punto en la mitad de esta unión. Después vamos a hacer una medición de 2.5 centímetros hacia el lateral, y esa va a ser nuestra posición número 4 en el mapeo paraespinal. Entonces, así los vamos a nombrar.
la posición 1, 2, 3 y 4. Entonces, como vemos, L2, L3, L4, L5 y S1. Esas van a ser las posiciones. Cuando ya tenemos las posiciones de los procesos espinosos inferiores, lo que vamos a hacer es contar o medir 2.5 centímetros hacia lateral y 1 centímetro hacia arriba, como vemos en esta imagen de acá. Entonces, esa es la ubicación que vamos a tratar de hacer inicialmente en los pacientes para poder iniciar a hacer nuestro mapeo paraespinal. Entonces, en cuanto a la técnica, pues se realiza la inserción. Esta parte es muy importante, la inserción de la aguja. La aguja pues va a ser de 50 milímetros, una aguja monopolar, y se va a insertar en cada una de esas 4 ubicaciones. Entonces, inicialmente, por decirlo así como está acá en la imagen, a nivel de la raíz L2, vamos a insertar la aguja. Vamos a ir 45 grados superficial, como vemos en la imagen, y vamos a dirigirla 45 grados craneal y medial directamente. Entonces valoramos los niveles a nivel de craneal. Posteriormente sacamos la aguja y vamos a redirigir directamente 45 grados hacia medial, y posteriormente sacamos la aguja y redirigimos 45 grados hacia caudal a nivel de la columna lumbar. Entonces podemos hacer las 3 direcciones, como podemos ver acá en esta imagen y como se grafica acá. Entonces en cada nivel vamos a valorar los 3 puntos o ítems, por decirlo así. En los pacientes obesos la dificultad es que hay mucho tejido adiposo, entonces en ellos lo que tenemos que hacer es insertar la aguja con las mismas direcciones. Cuando insertamos, avanzamos 1 centímetro. Si no hay actividad muscular, que la vamos a valorar por la actividad de inserción, lo que vamos a hacer es retirar la aguja y no redirigir 45 grados, sino nos vamos 60, 75 grados a profundidad en los pacientes obesos. Y vamos a hacer la misma técnica. Vamos a dirigir craneal, vamos a dirigir medial directamente y vamos a dirigir caudal. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en cada uno de los niveles para hacer esta técnica de mini mapeo paraespinal, que fue como se llamó inicialmente, y ya posteriormente pues se conoce globalmente como mapeo paraespinal. Entonces, cuando valoramos, pues vamos a ver la actividad espontánea. Cuando la logramos encontrar, entonces vamos a valorar los primeros 4 centímetros en cualquiera de esas 3 direcciones, los 4 centímetros de inserción. Entonces, en la plantilla o en el formato del mapeo paraespinal, esos primeros 4 centímetros los vamos a encontrar como la columna M. Y ahí vamos a describir lo que encontramos, si hay hallazgos positivos o no. En el último centímetro, entonces vamos a seguir dirigiendo la aguja, y si hay actividad espontánea en ese último centímetro, pues la vamos a puntuar en la columna S. Entonces, así es que se llena el mapeo paraespinal. Entonces, esta es la imagen que les acabo de tratar de explicar. En cuanto a la puntuación, pues tenemos que esas anormalidades que deben tener criterios, estas deben reproducirse o demostrarse por lo menos 2 veces en el mismo lugar, en la misma dirección, antes de pensar que sí es un hallazgo positivo. Entonces, si la aguja, ustedes tienen que tener muy en cuenta, si la aguja va muy profundo o ustedes sienten que están tocando periostio o están a 1 o 2 milímetros del hueso del periostio y hay actividad espontánea, esta actividad no es representativa, se toma como 0, no significa nada. Entonces, tener en cuenta que no estamos cerca del músculo, del hueso, perdón, cuando hay actividad espontánea. Si en el momento de hacer la inserción de la aguja en el mapeo en los músculos paraespinales, tenemos dudas de los hallazgos, si no sabemos si es contracción, si la actividad espontánea es por hueso o es por contracción voluntaria, el paciente no está muy relajado. Si tenemos dudas, lo que hacemos es tratar de redirigir la aguja y tratar de explorar otros 2 puntos a nivel de cada nivel para estar seguros. Pero pues si se siguen teniendo dudas, definitivamente esa puntuación va a ser 0, como pues lo vemos en esta tabla que lo describimos cada una de esas.
de esas. Entonces, por lo general, si ocurren dos o más unidades motoras o interfieren para detectar las posibles estados de enervación, pues lo que vamos a hacer es hacer una inserción para tratar de contactar bien el músculo, superar esa profundidad de tejido adiposo y tratar de tener hallazgos más relevantes o más confiables. Entonces está la tabla que la pueden leer ahí para saber cómo va a ser la calificación de cada uno de los niveles. Entonces depende de los hallazgos. Si hay un tren de fibrilaciones único pero reproducible por lo menos 2 veces en el mismo nivel, pues va a ser una cruz. Y así cuando aumentan las inserciones y los hallazgos, pues van a aumentar el número de cruces, como lo hacemos igualmente con la electromiografía de las extremidades. Esta es la plantilla del minimapeo paraespinal. Entonces, como vamos a ver, van a haber 12 ubicaciones, ahí se van a registrar cada una de ellas, como ya les expliqué. La casilla S es la más importante, es la que más se tiene que tener en cuenta porque esta casilla S es la que nos va a sugerir que ahí puede haber una raíz involucrada. Del nivel de la lesión puede ser esa la que está involucrada, entonces pues al sumar todas estas casillas se va a obtener un puntaje total de todas las ventanas exploradas y pues la puntuación ellos la definen como si es de 0 a 2, se considera que puede ser normal en pacientes jóvenes, teniendo en cuenta que hay estudios donde en pacientes que no tienen compromiso a nivel radicular pueden llegar a presentar actividad espontánea. Y en los pacientes ancianos, estos hallazgos positivos pueden ser normales de 0 a 4 en las puntuaciones de los niveles, en el total de los niveles. Entonces, esta es la forma como se puntúa y cómo se va llenando el formato del mini mapeo paraespinal. Entonces, les tengo esta imagen para hacerles una pregunta. Quiero que la observen y para saber si me están poniendo cuidado y si lo que expliqué es representativo. Quiero saber en esta imagen qué nivel piensan ustedes que está afectado. Pueden dejar sus comentarios en el chat para hacer más interactiva la participación con la Tatiana. Si están viendo la imagen. Sí, doctora, la imagen se ve muy... bueno, esta imagen pues es un poquito cuestionable. Quisiera saber de pronto qué piensan al respecto para poder hacer una retroalimentación y el punto de vista que considero y que ustedes tienen para ponerlo un poquito en discusión. Bueno, aún no tenemos comentarios por el chat. Recuerde que a la derecha de su pantalla encuentran el chat y ahí nos pueden enviar los comentarios y pueden interactuar con la doctora y con la pregunta que estás realizando. Doctora, por acá nos dice la doctora Laura McCormick, excelente presentación, mil felicitaciones.
Y el doctor Gualberto Rojas dice nivel L5 izquierdo. El doctor Oscar Mauricio Álvarez nos dice se confirma en L5. El doctor Ricardo Linares nos dice el 5, lo pregunta. La doctora Catalina Espinosa nos pregunta también, ¿L5? Bueno, según la imagen, para contestarle según la imagen, sí, y según la bibliografía, la raíz que está comprometida porque tiene más de 4 hallazgos positivos es la L5. Pero yo les quiero cuestionar algo, teniendo en cuenta lo que les acabo de decir sobre la inervación de los músculos paraespinales. Si no tenemos una adecuada técnica del minimapeo paraespinal, podríamos estar o es confuso, o el paciente es difícil, no colaborador, es obeso, no palpamos las espinosas y tenemos estos hallazgos. Lo que podemos pensar o cuestionarnos es, bueno, encontramos estos hallazgos, pero en realidad estuve en el músculo multífido o pude estar en el iliocostalis, porque sabemos que ese tiene plexos entrecruzados y hace la inervación y podríamos estar a cualquier nivel. Lo que yo les recomiendo ante este caso, porque las radiculopatías L4 son, digamos que en menor frecuencia, es ayudarse de la clínica del paciente y siempre el examen físico. Entonces, saber si este paciente tiene reflejos rotulianos simétricos o están asimétricos, lo que nos puede llegar a digamos que a facilitar o saber si es a nivel de esa extremidad que está comprometida, y en los hallazgos a nivel de electromiografía de las extremidades van a estar esos músculos comprometidos a nivel de la L4. Entonces es como podemos ayudarnos a saber, porque en la mayoría de los casos los músculos paraespinales sí nos dan sensibilidad, pero no nos pueden dar esa especificidad del nivel de la lesión. Entonces toca ver el paciente como un todo y poder hacer un diagnóstico más certero del nivel. Entonces, muchas gracias por las respuestas. Entonces, en cuanto a las técnicas que tenemos, la técnica clínica, a menudo lo que se hace a nivel de la Asociación de Neuromuscular, ellos lo que hacen es, primero en los pacientes, cuando llegan, es hacer un mapeo paraespinal antes de hacer la electromiografía en las extremidades. Y si en el mapeo paraespinal encuentran hallazgos positivos, pues ya saben que es una radiculopatía, descartando las otras enfermedades. Y lo que hacen consecuentemente es hacer la electromiografía a nivel de las extremidades para poder ayudar a definir el nivel, que es lo que pues les acabo de decir. Lo que nos recomiendan también es que el posicionamiento del paciente es muy importante. El paciente se tiene que colocar en decúbito prono, no se puede colocar en posición fetal. Ellos recomiendan que no lo hagan nunca, siempre en prono, porque toda la musculatura, la masa muscular se va a desplazar hacia lateral, es perder esos referentes anatómicos. Si la palpación es muy difícil a nivel de los músculos paraespinales, a nivel lumbar, lo que podemos hacer es palpar a nivel torácico, ahí hay menos tejido adiposo y podemos palpar T12. Si la encontramos, vamos a tratar de predecir los siguientes niveles a nivel de los procesos espinosos de la columna torácica y cervical, son en iguales dimensiones. Son iguales, entonces podemos predecirlos y poder hacer un mapeo paraespinal adecuado. Y pues adicionalmente confirmar palpando las crestas ilíacas, que sabemos que la línea que las cruza va a ser el nivel L3, L4. Entonces podemos hacer todas estas maniobras para poder confirmar que estamos bien, que estamos pues a nivel de lo que queremos explorar. Entonces, como mencioné anteriormente, los hallazgos de los músculos paraespinales pues pueden ser anormales en muchas patologías, y es predominantemente importante a nivel de la radiculopatía. Entonces, muchos estudios, como han hecho el grupo de Dates, ha demostrado que las personas mayores van a presentar mayor actividad a nivel de los músculos paraespinales de forma espontánea, en comparación con las personas jóvenes. Entonces, hay más estudios al respecto y ellos lograron desarrollar o ellos lograron concretar
que los músculos paraespinales pueden tener actividad espontánea, puede ser normal, como lo dije anteriormente, y en la población geriátrica, pues va a ser de pronto normal hasta 4 hallazgos de la actividad de inserción. Además, ellos refieren que en los estudios que los pacientes van a presentar una sensibilidad y una especificidad del mapeo paraespinal más o menos del 92%. Y otros estudios han referido que el mapeo paraespinal a nivel de los trastornos lumbares altos que les mostraba anteriormente son muy poco frecuentes, pero un estudio trató de definir como la sensibilidad y diagnosticaron 4 casos de 4 casos, pero pues ese estudio no es muy representativo, es muy poco significativo, por lo cual pues no se generaliza. Esta imagen se las traje para mostrarles como tal la sensibilidad del mapeo paraespinal con los músculos paraespinales. Entonces, si se hace una exploración a nivel de las extremidades en 5 músculos, vamos a encontrar una sensibilidad del 90 al 98% de las radiculopatías. A nivel que aumentamos los músculos en la exploración, pues va a aumentar la sensibilidad. 6 músculos van a ser del 94 al 99%, una alta sensibilidad, y 7 músculos, que es lo ideal en las extremidades, pues nos va a dar hasta un 100%. Eso comparado a nivel cervical, eso comparado con los hallazgos si no se hacen los músculos paraespinales, entonces la sensibilidad va a reducir, igual que a nivel lumbosacro, como lo muestro acá. Hay unos errores que cometemos a nivel del mapeo paraespinal cuando encontramos de pronto actividad de inserción que no va a ser reproducible. Si no podemos hacer que se reproduzcan las ondas, pues definitivamente eso va a ser un 0. Pero pues a veces lo colocamos como una puntuación de una cruz. Y otro error muy grave es que nosotros tratamos de buscar el músculo multífido muy caudal, irnos muy caudal cuando en realidad un poquito se debe palpar como la base sacra y buscarlo un poquito hacia caudal. Entonces podemos perder ese músculo L5, ese nivel, por no tener una buena referencia anatómica. Y igualmente los pacientes obesos pues requieren un poquito más de técnica, ser un poquito más minuciosos para hacer una confirmación de medición directa. Entonces las implicaciones clínicas, cuando hay hallazgos anormales del mapeo paraespinal, cuando son difusos, como en todos los niveles que les mostré en el formato, lo que vamos a observar, si estos hallazgos a nivel lumbar se extienden a nivel torácico, vamos a pensar ya no en una radiculopatía, sino que vamos a pensar en una polineuropatía, en una miopatía, en metástasis o en trastornos metabólicos. Entonces, eso es lo valioso porque nos ayuda a confirmar o descartar el diagnóstico de radiculopatía. Y como el músculo multífido se va a extender varios niveles, en teoría, pues su proceso espinoso va a ir hacia, su músculo a nivel del proceso espinoso va a ir hacia abajo. Entonces, cuando vamos hallando hallazgos positivos en cada uno de los niveles, vamos subiendo. Entonces va a confirmar, si encontramos en el nivel, por ejemplo, L3, vamos a confirmar que probablemente está en L4. Y solo el hallazgo normal del nivel superior está normal, podemos llegar a pensar que estamos en el nivel inferior donde es la lesión. Entonces, este es el minimapeo paraespinal, el mapeo paraespinal y lo que les quería traer y explicar para hoy. Muchísimas gracias, doctora Tatiana. Bueno, me presento, mi nombre es Cristina Mojica, yo hago parte del área médica de Laboratorios Legrand. Desde el laboratorio, pues queremos dar las gracias a la doctora por su presentación y también a todos ustedes por participar en esta actividad. Vamos a darle paso entonces a la sección de preguntas. Recuerden que en el costado derecho de su pantalla encontrarán el chat y allí pueden dejarnos todas sus inquietudes para pues poder dar paso y ayudarnos también a enriquecer un poco más esta actividad y pues la excelente presentación que la doctora nos ha ofrecido en esta noche de hoy. Bueno, aquí tenemos comentarios muy positivos. Muchas gracias, doctora Tatiana. Excelente, excelente, gracias, excelente charla. Muchas gracias. Nos dice Carlos Rico. Bueno, los invito entonces a que nos dejen también sus preguntas para que la doctora pueda tomar pues el tiempo para resolverlas.
Listo. Bueno, pues mientras esperamos que nos escriban pues sus preguntas. Ah, bueno, acá ya tenemos una. Oscar Mauricio nos dice, doctora Tatiana, muchas gracias. ¿Cuánto puede tomar en tiempo la realización de la técnica? Bueno, la realización de la técnica cuando se domina, cuando tenemos la técnica, la verdad es muy fácil, cuando podemos tener la ubicación anatómica y hacemos las inserciones en cada una de las direcciones. Usualmente los médicos que hacemos electrodiagnóstico podemos llegar a esperar 10 segundos, pero esto no es necesario. Podemos en el primer segundo, cuando hay la inserción de la aguja a nivel muscular, si hay alteraciones, vamos a encontrar eh, los hallazgos positivos y se reproducen. Entonces, la técnica es muy fácil cuando se domina y en los niveles podemos tardarnos aproximadamente 10 minutos en hacerlo o menos. Entonces, la verdad, la técnica es fácil si se tienen los referentes anatómicos. Se piensa inicialmente o ya se sabe por la clínica qué nivel vamos a encontrar o esperamos encontrar en la electromiografía, pues porque la electromiografía es una extensión como tal de esa práctica clínica que tenemos. Entonces vemos el paciente, hacemos la anamnesis, el examen físico y en ese momento del examen físico ya tenemos presuntivamente un diagnóstico. Lo que hacemos con la electromiografía es, confirmar el diagnóstico que ya habíamos pensado inicialmente. Entonces es más fácil cuando ya vamos con el electrodiagnóstico dirigido. Entonces esa parte de mapeo paraespinal puede realizarse muy rápidamente. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta del doctor Carlos Rico. Él nos dice, ¿la guía ecográfica puede mejorar la precisión del estudio? Bueno, se han hecho muchos estudios, muchísimos estudios para poder lograr localizar o definir específicamente cada uno de las localizaciones de los músculos paraespinales. Se hicieron por medio de fluoroscopia, se hicieron por medio de tinciones en cadáveres, pero ninguno de estos estudios pudo definir por medio de estas técnicas para aumentar la precisión. Entonces, después de todos estos estudios, lo que hicieron fue desarrollar este minimapeo paraespinal y los estudios adicionales posterior a esto han dado muy buenos resultados con aumento de la sensibilidad. Entonces, no, la ecografía no aumenta la precisión, sino la técnica. Y pues destreza la experiencia del psiquiatra. Gracias, doctora. La doctora María Camila creo que está también en relación un poco con la pregunta del doctor Carlos. Nos dice, en los niveles dorsales por la pleura, ¿sería mejor realizar el mapeo paraespinal a este nivel guiado por ecografía o qué recomendaciones de precaución debemos tener? Sí, este nivel torácico es muy, muy delicado, por decirlo así, al igual que el nivel cervical. Yo lo que recomiendo, y en consecuencia con lo que acabo de responder en la anterior pregunta, es si lo van a hacer, tener totalmente la confianza de realizar la técnica. De pronto, en el momento de hacer el nivel de paraespinal torácico, no irnos tan lateral, no irnos a los 2.5 centímetros, sino irnos un poquito más hacia medial y dirigir la aguja no tan 45 grados, sino de 60 a 75 grados pues, para tener la confianza. Lo que nos ayuda a saber que estamos en el lugar es que al ingresar la aguja, pasando el nivel de los 4 centímetros y llegando al último nivel de 1 centímetro, tocamos el proceso transverso. Entonces, ahí estamos seguros que estamos en los músculos paraespinales a nivel de multífido. Si no tocan el proceso transverso, si no están en periósteo, retiren la aguja. Eso es lo que les recomiendo a nivel torácico y a nivel cervical. Hacer muy bien las palpaciones de las apófisis espinosas, hacer muy bien las mediciones, mantener como tal y no perder la ubicación de dirección de la aguja y pues es lo que les recomiendo.
El doctor Héctor nos dice que ver una aguja de electromiografía es difícil y en paraespinales tal vez un poco más, ya que la aguja debe estar perpendicular al transductor. Creo que es más como un comentario tal vez a lo que se ha Sí, dicho. apoyando más como tal hacer las inserciones de las agujas con los referentes anatómicos. La verdad, después de hacerlo, de practicar, de la experiencia clínica, no hay nada más confiable que esas referencias anatómicas que uno puede tener. Entonces, es lo recomendado. Muchas gracias, doctora. No sé si de pronto tengan alguna otra pregunta que nos quieran dejar en el chat. Bueno, al parecer no tenemos más preguntas. Queremos agradecer pues a todos por haber participado de esta charla. Esperamos que hayan podido aclarar todas las inquietudes. De igual forma, pues quiero agradecer a la doctora Tatiana por su colaboración y pues por habernos dedicado también su valioso tiempo. Esperamos tenerlos próximamente en nuestros eventos. Esperamos que nos puedan acompañar en la siguiente charla que va a ser el próximo jueves 19 de noviembre a las 7 de la noche, hora de Colombia. Muchísimas gracias, doctora Tatiana, y a todos ustedes les deseamos una feliz noche. Muchas gracias.